Estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva sesión del módulo Jean Monnet titulada Teoría Económica de la Integración, el caso de la Unión Europea. Soy la profesora Elena Casado García Hirschfeld, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, y estoy a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan a raíz de la visualización de esta videoclase. Mi correo electrónico es ecasado@cee.uned.es y ahí estaré encantada de resolver cualquier cuestión que me planteen. Bien, el índice que voy a seguir para la exposición es comenzar definiendo el origen de la integración económica. A continuación analizaremos los efectos que tiene la integración económica, tanto positivos como negativos, los objetivos y beneficios de la misma. Nos adentraremos en un breve estudio del sistema multilateral de comercio, desde su origen con el GATT hasta la actualidad con la OMC. Nos centraremos en el caso concreto de la Unión Europea y finalmente veremos unas conclusiones de toda la exposición que he realizado. Y por último tendrán una pequeña bibliografía que ha sido parte de la que he consultado para elaborar esta presentación. La integración es un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales que previamente estaban separados y que tenían unas dimensiones unitarias poco adecuadas se unen para dar forma a un solo mercado de un tamaño más idóneo. Supone la eliminación de los obstáculos comerciales existentes entre los países que desean organizar una nueva entidad y que establecen unas nuevas relaciones económicas internacionales con unas nuevas reglas. Los estudios sobre el comercio internacional forman parte de la historia económica, mientras que la teoría de la integración económica es más reciente. Desde el origen de los imperios con las poblaciones romanas y otomanas ya se podría hablar de un conato de integración. Más recientemente con los británicos y el comienzo de las colonias de la Commonwealth ya podemos analizar unos antecedentes más cercanos a la actualidad. Durante el siglo XIX, la expansión del comercio y el rápido crecimiento de los tratados comerciales fue la tónica general en Europa. Posteriormente, la depresión del decenio de 1870 puso fin a ese periodo de expansión, sobre todo en las relaciones bilaterales. El estallido de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Gran Depresión de 1929 impulsaron la creación de bloques comerciales de carácter defensivo que estaban enfrentados entre sí, situación que llevó al estallido de una nueva contienda bélica, la Segunda Guerra Mundial. Comienza un periodo de prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de los organismos económicos internacionales y más concretamente con la creación del Sistema Multilateral de Comercio, el GATT, el General Agreement on Tariff and Trade, también por sus siglas en español, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que veremos un poquito más adelante. Esto marca una tendencia hacia una mayor apertura y crea unas normas más profundas en los acuerdos comerciales internacionales. Lo que se consigue fundamentalmente es impulsar la liberalización comercial y hacer que poco a poco vayan desapareciendo los bloques proteccionistas. El término de integración económica se viene utilizando, según Matchloop, desde el año 1942. La investigación de Wiener, posteriormente en el año 1950, sobre uniones aduaneras y sus efectos sobre el comercio y el bienestar mundial, comenzó a tratarse como la base a partir de la cual se construyó la teoría de la integración económica. El proceso de integración de la Unión Europea contribuyó de forma muy destacada
en la nueva formulación teórica, ya que se configuró como un ejemplo de este nuevo proceso de integración económica. Es el ejemplo que casi todas las áreas de comercio regional quieren seguir porque ya está muy avanzada y es una formulación idónea para el resto de las áreas de integración. A partir de 1950, el concepto se refiere a la participación de varios países en un área regional más amplia para conseguir una mayor liberalización comercial entre sus miembros, para establecer elementos de cooperación regional y, en definitiva, aumentar la prosperidad económica del área integrada y de su población. Aunque se cite la cooperación en la definición de integración económica, es un concepto más amplio que la integración económica, según Vela Balasa, ya que el primero supone acciones encaminadas a reducir la discriminación, mientras que la integración económica es un concepto más concreto que implica tomar medidas para suprimir algunas formas de discriminación. Podemos considerar un sentido estático y otro sentido dinámico de la integración económica. En sentido estático consideramos el resultado final del proceso de integración, mientras que en el sentido dinámico consideramos el proceso a lo largo del cual se adaptan las medidas que permitirán una mejor asignación de recursos productivos. Las diferentes formas de integración que se han llevado a lo largo de los años son las que se presentan en este gráfico. La forma más básica es el área de libre cambio. Avanzando en el proceso de integración encontramos la unión aduanera, posteriormente el mercado común. Un avance mayor en la integración es la unión económica y monetaria, y el culmen de la integración es la unión total o la unión política. ¿Qué supone el área de libre cambio? Pues como decía, es la forma de integración más simple. Supone la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio de mercancías entre los países participantes. Se mantienen, por tanto, los obstáculos arancelarios frente a terceros países de cada uno de los países que forman el área de libre cambio. Los ejemplos más significativos de área de libre cambio son el NAFTA, también el NAFTA 2.0 y el EFTA. Avanzando, como decía, en la integración encontramos la unión aduanera, que es una área de libre cambio a la que se aplica una tarifa exterior común. El ejemplo es el CDAO. Más allá de la unión aduanera encontramos el mercado común, que es una unión aduanera, pero que además tiene una libre circulación de factores. Es el ejemplo de Mercosur. La unión económica es el ejemplo paradigmático de la Unión Europea, que consiste en un mercado común, pero además consta de una armonización de las políticas económicas. Y la última fase o la última forma de integración es la unión total, que es una unión económica más una autoridad supranacional común. Hasta el momento no encontramos en la realidad ningún caso que se adapte a esta definición de unión total. Destacamos dos posturas acerca de las formas de integración. Por un lado, encontramos a los institucionalistas, que son partidarios de las formas más complejas de integración. Sobre todo, el representante en el ámbito de la Unión Europea es Francia, y a la cabeza de este país situamos a Jean Monnet, precisamente uno de los principales impulsores de la integración económica. Y por otra parte encontramos otra postura, que son los funcionalistas, que lo que pretenden es una mayor liberalización comercial
y el libre funcionamiento del mercado. No aceptan la intervención del Estado en la vida económica y en la actividad comercial. Su ejemplo lo encontramos en Gran Bretaña y en Estados Unidos. De hecho, estos funcionalistas, sobre todo con el Reino Unido a la cabeza, son los que han ido frenando, como veremos a lo largo de la exposición, muchos de los avances que podrían haber llevado a la Unión Europea a un proceso de integración de unión total, fortaleciendo la defensa común. Los efectos estáticos están relacionados con el principio de la ventaja comparativa, como ya estudió Wiener. ¿Cómo? Pues a través de la creación de comercio, ya que se produce una sustitución de la producción interior por importaciones más baratas procedentes de un país socio. Esto se podría considerar un efecto positivo. Pero por otro lado se produce también la desviación de comercio, en tanto en cuanto se sustituyen importaciones iniciales más baratas desde un tercer país por importaciones que son relativamente más caras pero que proceden de un socio del área de integración. A esto lo podemos considerar como un efecto negativo. Dentro de los efectos dinámicos, que son los efectos que se derivan de la intensificación de la competencia en un área de integración, según Vela Balasa, vemos cómo la integración económica influye en el crecimiento sostenido de la renta, acelerando el cambio tecnológico, produciendo economías de escala y llevando a una variación de la tasa de crecimiento. Se considera la integración económica como una de las mejores vías para aumentar el nivel de competencia y bienestar y al mismo tiempo facilitar la transmisión del crecimiento económico entre los países participantes. Los objetivos de la integración económica son la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación de los factores de producción, la libertad de los movimientos de capital, la coordinación de las políticas macroeconómicas y, por último, la aproximación de las políticas nacionales. Habría también que destacar el aumento de la competencia que produce la integración económica como un gran beneficio, la posibilidad que da a la libre decisión de los consumidores, permite la especialización de la producción según los principios de la ventaja comparativa y fomenta el desarrollo de las economías de escala, lo cual genera mayores beneficios. Dentro de la explicación en el marco del sistema multilateral de comercio que es necesario para concebir la integración económica actualmente, hacemos una pequeña situación en el contexto de la creación del GATT. Veníamos de una época marcada por las dos contiendas bélicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que había producido, sobre todo en el periodo de entreguerras, un aumento exponencial del proteccionismo. Al mismo tiempo, la ley arancelaria Smoot-Hawley había tenido graves consecuencias para el comercio. Se promueven por parte de Estados Unidos negociaciones bilaterales para producir rebajas arancelarias desde el 59% en el año 1932 al 25% después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de estas rebajas arancelarias, la situación seguía siendo predominantemente proteccionista. En este marco se lanzan las negociaciones que dan lugar a los organismos de Bretton Woods y que tenían como fin poner en marcha tres organismos fundamentales. El primero, el Banco Mundial, cuyo objetivo fundamental era favorecer el desarrollo económico de las naciones que habían quedado devastadas tras la contienda bélica. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, en un intento de mejorar los pagos a nivel internacional y supervisar el sistema financiero internacional.
Y por otra parte, las negociaciones multilaterales lo que pretendían era poner en marcha un organismo que se encargase de la supervisión del comercio a nivel multilateral y de impulsar las negociaciones multilaterales. Ese organismo, que estaba previsto poner en marcha en el año 1944, a la vez que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es la OIC, la Organización Internacional del Comercio. Por problemas políticos en el seno de los Estados Unidos, en el Senado, este organismo, la OIC, no se pone finalmente en marcha, pero el avance en su articulado hace que los países decidan poner en marcha, aunque sea de forma provisional, un organismo sustitutivo, que era el GATT, el General Agreement on Tariff and Trade. Ese organismo de carácter no permanente, el GATT, comienza a funcionar en el año 1947. Pero esa provisionalidad en su funcionamiento se alarga hasta el año 1995, en el que desaparece el GATT y se pone en funcionamiento la Organización Mundial del Comercio. Los principios fundamentales de esta organización, del GATT, era fomentar el libre comercio e ir reduciendo paulatinamente los aranceles. Aunque los países que impulsaron la creación del GATT se basaron en este articulado, hubo sustanciales diferencias con con el planteamiento que iba a tener la Organización Internacional de Comercio, ya que en esa Organización Internacional de Comercio, que como digo no se llegó a ratificar en la Carta de La Habana, la presencia de los países en desarrollo era mayor que la que finalmente tuvieron en el GATT. Por eso los países en desarrollo impulsaron la inclusión con el paso de los años de una parte, la denominada cuarta parte, en su articulado para hacer patente la presencia de los países en desarrollo. Bien, los pilares en los que se basó el sistema multilateral del comercio del GATT fueron el acuerdo general, un acuerdo en el que se recoge el articulado que, aunque de forma provisional, se va a llevar a cabo para fomentar el libre comercio entre los países miembros, que en un primer momento fueron 23. El segundo gran pilar, base del sistema multilateral de comercio, son las rondas comerciales multilaterales para reducir los aranceles. Es decir, los países se reúnen para negociar rebajas arancelarias, como vamos a ver a continuación. Y por último, un tercer pilar, fundamental también y diferenciador en el funcionamiento del GATT, es el mecanismo de solución de diferencias. Es un sistema que nombra a un árbitro en el momento en el que dos países que formen parte del GATT tengan disputas comerciales. Ese país que funciona como árbitro dirime cuál de los países tiene la razón en esa disputa comercial. Este, como digo, ha sido una de las bazas fundamentales en el funcionamiento del GATT hasta la actualidad. Bien, como ven en esta transparencia, aquí analizamos las diferentes rondas comerciales que se han ido sucediendo en el GATT desde su creación en el año 1947. Ahí, la primera ronda se celebra en Ginebra, que es la sede del organismo, y los temas que se trataron en esa primera negociación comercial fueron únicamente aranceles, que era el objetivo fundamental del funcionamiento del GATT, la reducción arancelaria. Hubo en esa ronda 23 países participantes. La siguiente ronda se llevó a cabo en Annecy en el año 1949 y también se trataron los temas arancelarios.
La siguiente fue en Torquay en el año 51, la cuarta en Ginebra en el 56. En el 60-61 se lanza la ronda Dillon, que es la primera ronda que tiene nombre propio, se celebra en Ginebra. La segunda ronda con nombre propio se celebra entre los años 64 y 67, que es la ronda Kennedy, y ahí ya comienza a tratarse algún tema más, además de los aranceles. En este caso se abordan medidas antidumping. Ya hay 62 países miembros en esta organización del GATT. La tercera ronda con nombre propio es la ronda de Tokio, también celebrada en Ginebra entre los años 1973 y 1979. Aquí se abordan los aranceles, medidas también no arancelarias y acuerdos relativos al marco jurídico. Ya tiene 102 países miembros y que participaron en esta ronda comercial. Y la última gran ronda comercial del GATT se celebra entre los años 1986 y 1994 y es la denominada Ronda de Uruguay. Aquí se incluyen muchos más temas, tales como normas, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias textiles y sobre todo se incluye el acuerdo sobre la agricultura. Este es un acuerdo fundamental para el desarrollo y el devenir futuro del GATT como organismo, ya que a partir de este momento, con la firma del Acuerdo de Marrakech, entra en funcionamiento la OMC en el año 1995 y todo el articulado del GATT se traspasa para que siga funcionando bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Aquí ya hay 123 países miembros. Como digo, se incluye las negociaciones sobre temas agrícolas y este es el primer gran problema al que debe hacer frente la Organización Mundial del Comercio, ya que son temas muy sensibles para la mayoría de los países que formaron parte de estas negociaciones. Como vamos a ver en esta transparencia, ahora volveremos a esa, el sistema multilateral de comercio en el ámbito de la agricultura hace que las negociaciones sean cada vez más complejas. Se van formando grupos de interés en torno a diferentes posiciones para tratar de defender una postura común en las negociaciones en el marco tanto del GATT como a partir del año 1995 en la OMC. Están los países del grupo de Cairns, está la Unión Europea, está el G20, el G33, cada uno defendiendo su posición fundamentalmente en los temas agrícolas. En cuanto a las negociaciones bajo los auspicios de la OMC, una vez que se produce el traspaso entre el GATT y la OMC, se van celebrando pequeñas conferencias ministeriales que no tienen la consideración de rondas de negociación hasta el año 2001. En ese año 2001 se lanza otra ronda con nombre propio, la ronda Doha, que se celebra en un país en desarrollo precisamente para hacer ver a la comunidad internacional la importancia que tiene para el sistema multilateral de comercio la consideración de los países en desarrollo. Esta ronda, también denominada Ronda del Desarrollo, ya abarca multitud de temas. De hecho, son 20 los temas que se incluyen en esta negociación. El número de países que participa en esta ronda de Doha es de 142. Todo esto, tanto el número abultado de países participantes como el número de temas abordados en esta ronda Doha, hacen que la ronda se pusiese en marcha, como digo, en el año 2001 y que a día de hoy aún siga sin haber sido finalizada. ¿Por qué? Pues porque cada vez la negociación se está haciendo más complicada debido
al abultado número de países que forman parte de las negociaciones, estos 142 que les decía, así como al inmenso abanico de temas, todos ellos muy controvertidos y fundamentales para cada uno de los países negociadores, por lo que no se ha llegado a un acuerdo. El problema es que esta ronda de negociación se lanzó bajo el principio del todo único, que quiere decir que no se podría dar por finalizada la ronda hasta que no se hubiesen terminado de negociar los 20 temas. Esto está resultando muy complejo. De hecho, ha sido el motivo por el que se ha puesto en cuestión durante muchos años la continuidad de este organismo internacional, puesto que, como veíamos hace un momento, uno de sus pilares de funcionamiento es la celebración de rondas de negociación, y si realmente no se consigue cerrar la única ronda que se ha lanzado bajo el auspicio de la Organización Mundial del Comercio, tiene poco sentido que siga existiendo este organismo. Por tanto, la Organización Mundial del Comercio se encuentra en una situación comprometida por este problema de la finalización de la ronda, y muchos autores, muchos países lo que proponen es ir cerrando los capítulos de negociación uno por uno, lo que se conoce con el nombre de Early Harvest, cosecha temprana, para no tener que llegar a esa situación de tener que alcanzar un acuerdo en todos los temas, en el todo único, sino que sea más ágil la negociación a medida que se van cerrando temas de negociación o capítulos. Pero claro, muchos países tampoco quieren ceder a esta alternativa, porque eso les permite tener una mayor capacidad de negociación en el resto de temas en los que son más sensibles o más importantes para cada uno de los 142 países que participan. A pesar de la no finalización de la ronda Doha, se han ido celebrando conferencias ministeriales por mandato de la OMC, y prácticamente cada 2 años ha habido un parón como consecuencia del estallido de la crisis de la COVID-19, y la última ronda de conferencias ministeriales se celebró en Ginebra y fue coorganizada con Kazajistán, que era un país que estaba llamado en el año 2021 a ser la sede de la organización de esa conferencia ministerial, que es la número 12, pero también dado que se agravó la situación relativa a la COVID-19, finalmente se tuvo que aplazar hasta el año 2022 y finalmente se realizó en la sede de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Bien, en este marco general que supone la Organización Mundial del Comercio, ¿cómo se insertan los acuerdos comerciales regionales y qué son los acuerdos comerciales regionales en relación al sistema multilateral del comercio? Pues bien, se denomina Acuerdo Comercial Regional, por sus siglas ACR, a la integración de varias economías para agruparse alrededor de una forma concreta de organización económica y comercial que se basa en el principio de cooperación conjunta, eliminando los obstáculos a los intercambios comerciales entre los países participantes para mejorar el área integrada. Incluye acuerdos de libre comercio bilaterales entre países o también entre grupos de países que pueden no estar en la misma región. Estos acuerdos se han extendido tanto que la mayoría de los miembros de la OMC también son actualmente parte en uno o más de un acuerdo comercial regional, y su alcance, cobertura y número siguen creciendo. Por tanto, podemos decir que se ha experimentado un crecimiento exponencial de estos acuerdos comerciales regionales, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Esta es la evolución de los acuerdos comerciales regionales en el mundo desde la creación del GATT,
en el año 1947-48 hasta el año 2021. Como ven, este crecimiento ha sido exponencial y, como digo, esos acuerdos siguen proliferando a día de hoy. Algunos de los acuerdos comerciales regionales más relevantes son los que ya hemos mencionado, que son el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, formada por Brunei, Filipinas, Laos, Myanmar, Tailandia, Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur y Vietnam. La Comunidad Andina, la CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y el NAFTA 2.0, que es la reformulación del originario NAFTA, que es el acuerdo comercial que une a Estados Unidos, México y Canadá. Los acuerdos comerciales regionales son una excepción que está recogida en el Acuerdo General del GATT-OMC en el artículo 24 y se permiten siempre que proporcionen un complemento al libre comercio. Esto se produce si se cumplen estos tres requisitos: que el resto de los miembros del GATT-OMC sean notificados de los detalles del acuerdo, que los ACR no incrementen los obstáculos comerciales frente a otros miembros del sistema multilateral y que los ACR cubran todo el comercio entre los socios, con el compromiso de reducir los obstáculos comerciales entre ellos dentro de un periodo de tiempo razonable. El sistema multilateral de comercio contempla multitud de acuerdos comerciales regionales, ya sean de tipo bilateral o multilateral. Como hemos visto, son discriminatorios para el comercio multilateral, según el artículo 1 del GATT, que habla del trato de nación más favorecida. Según este artículo, los países miembros del GATT, en la actualidad son 189 miembros los que componen la Organización Mundial del Comercio, tienen que conceder el mismo trato a todos los países miembros. Si yo soy el país A, debo conceder el mismo trato al país B que al país C que al país D. Si concedo un trato de favor a nivel comercial al país C, también se lo tengo que conceder al B y al D. Pero claro, con estos acuerdos comerciales regionales se rompe la formulación del artículo 1. De hecho, el GATT recoge dos tipos de acuerdos que tienen características diferenciadoras. El primero son los acuerdos preferenciales, al que solo tienen acceso los países en desarrollo, países que tienen un grado de crecimiento económico y de desarrollo económico inferior al resto de los países, y se permiten que estos acuerdos preferenciales entre los países en desarrollo se produzcan sin reciprocidad, es decir, no es necesario conceder el mismo trato de favor a los países si no son países en desarrollo. También cuentan con la posibilidad de reducción de tasas arancelarias. Esos son los acuerdos preferenciales que en la Unión Europea han proliferado mucho, sobre todo con los países que anteriormente formaban parte de las colonias de algunos de los países miembros que en la actualidad forman la Unión Europea. Y por otra parte, también existen los acuerdos de asociación. En estos acuerdos de asociación pueden formar parte todos los países, deben ser acuerdos recíprocos y solo se aplican al comercio de determinados productos. Este gráfico muestra, tomando los datos de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, muestra el número de acuerdos comerciales regionales que cada uno de los países o de regiones comerciales más relevantes tiene establecidos hasta el momento. Por ejemplo, en este caso vemos
el área de integración regional que más acuerdos comerciales establece con otras áreas o con otros países a nivel bilateral es la Unión Europea. La EFTA también tiene muchos acuerdos comerciales regionales: Chile, Singapur, Turquía, la República de Corea, Perú, India, México, Panamá, Japón, China, Malasia, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Australia, Tailandia, Canadá, Nueva Zelanda y Vietnam. En este gráfico aún no se han incluido, por carecer todavía de datos, los acuerdos comerciales regionales que está impulsando Reino Unido desde su salida de la Unión Europea, el conocido proceso como Brexit. Desde el año 2017, en el que se solicita por parte del Reino Unido la salida de la Unión Europea, hasta su consolidación en el año 2020, aunque, como saben, se sigue negociando todavía el protocolo de Irlanda. Reino Unido está tratando de fomentar sus relaciones bilaterales, ya que hasta el momento eso era un encargo que le tenía hecho a la Unión Europea, una cesión en su soberanía hacia la Unión Europea, pero a partir de su salida de este área de integración regional, Reino Unido debe volver a lanzarse a establecer relaciones comerciales con otros países y con otras áreas para mejorar la economía de su país, que se ha visto gravemente dañada como consecuencia del Brexit. Bien, y llegamos al apartado dedicado a la Unión Europea. El proceso de integración europea ha sido ampliamente estudiado desde sus inicios hasta la actualidad. Buscando un antecedente en el origen de la Unión Europea, encontramos el Zollverein, que funcionó en Alemania como un intento de integración entre las diferentes regiones en el año 1833. Este intento estuvo en funcionamiento durante muchos años y se puede considerar el germen de la Comunidad Económica Europea. Posteriormente se crea el Benelux en el año 1944, que es una forma de integración que surge tras los intentos de acercamiento entre Bélgica, Holanda, en aquel momento denominada Holanda, en la actualidad son los Países Bajos, y Luxemburgo. Este proceso de integración, el Benelux, que como digo comienza a funcionar en el año 1944, sigue funcionando en la actualidad y de hecho se considera como el observatorio o como el laboratorio en el que se ponen en marcha las medidas que luego se quieren implementar en el resto de la Unión Europea para conocer su funcionamiento y la respuesta de la población a esas medidas que se quieren implementar de forma novedosa. Por lo tanto, el Benelux también puede ser considerado uno de los gérmenes u semillas que fueron floreciendo, hasta llegar a alcanzar la creación de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué se crea la Comunidad Económica Europea? Pues el panorama en el que germina la necesidad de creación de la Comunidad Económica Europea era un continente completamente devastado tras la contienda bélica, tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por Estados Unidos con la doctrina Truman. Se lanza Estados Unidos a colaborar en la reconstrucción del continente europeo. Para ello dota de grandes cantidades de dinero al Plan Marshall, de forma que la ayuda que recibió Europa del Plan Marshall superó a la que estaba recibiendo hasta el momento del Banco Mundial, que como les decía hace un momento se creó
con esa misma finalidad de colaborar en la reconstrucción de los países devastados por el estallido y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y el Plan Marshall, con su mayor dotación económica, se conforma como la principal ayuda para los países europeos. Eso, unido a la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica, la OECE, en el año 1948, son los que impulsan a la creación de una unión aduanera. En el año 1949 se crea el Consejo de Europa como símbolo de reconciliación entre los pueblos europeos. Los países que en un primer momento forman parte de este Consejo de Europa son Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Luxemburgo y Holanda. No confundir este Consejo de Europa con una de las instituciones de la Unión Europea, que es el Consejo Europeo. Una vez asentado el Consejo de Europa, fundamentalmente buscando esa reconciliación y esa cooperación entre los pueblos europeos, se lanza el Plan Schuman, plan que, como saben, da lugar a la creación de la CECA en el año 1951, como van a ver en el gráfico que les muestro a continuación y que también tienen detrás de mí en la pared, en este despacho, ¿no? Bien, volviendo atrás, estamos con la creación de la CECA en el año, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, estamos en el año 1951 y esta iniciativa, que en un primer momento impulsan Alemania y Francia, se extiende a el resto de países que forman parte de los países creadores, ¿sí?, de la Comunidad Económica Europea. Esta CECA funcionó desde el año 1952 hasta el año 2002, en la que fue eliminada del panorama europeo. Hay autores, hay estudiosos que establecen que si hubiera progresado la propuesta de la CECA de un tratado para establecer una fuerza de defensa europea lanzada en el año 1953, antes del funcionamiento de la Comunidad Económica Europea, Europa habría avanzado hacia la unión política y dado que esta propuesta fue rechazada por Francia, únicamente el proceso de construcción europeo se centró en la integración económica. Pues bien, como decía, en el año 1957 se firman los tratados de Roma y se pone en marcha la Comunidad Económica Europea y la Euratom. Se conforma como la creación de un ente supranacional con personalidad jurídica propia, capaz de impulsar la creación de un mercado común que fuese evolucionando hasta llegar a ser una unión aduanera. Posteriormente, el proceso de integración ha ido avanzando más incluso de lo previsto, como veremos a continuación. Los objetivos que se trazaron en un primer momento o que se marcaron eran el desarrollo armónico de las actividades económicas en el conjunto de la Unión, la expansión continua y equilibrada, la elevación del nivel de vida de la población, la estabilidad creciente, buscando asegurar y fortalecer la paz entre los países que formaban parte de este proyecto de integración y establecer unas relaciones más estrechas entre todos los países miembros. Como les decía antes, y utilizando el mismo esquema que mostré anteriormente para señalarles cuáles son las fases en la integración económica, vemos esas mismas fases dentro del proceso de construcción europea.
comienza la Comunidad Económica Europea como un área de libre cambio en el año 1957. Posteriormente se va reforzando con una unión aduanera que entra en vigor en el año 1968. A eso se le une la libre circulación de bienes en el año 1986 con el mercado común. Posteriormente se refuerza en la Unión Económica y Monetaria en el año 1999 y la puesta en circulación de la moneda única, que de forma física fue en el año 2002. Todavía hay muchos países que impulsan una unión total, reforzando las políticas comunitarias y haciéndolas extensivas a otras áreas, en ese intento de alcanzar en el futuro no muy lejano una unión total o una unión política. Siempre hay países más detractores de esta idea, como lo era el Reino Unido, y por eso decidió salirse del proceso de construcción europea, como les decía, en el proceso del Brexit. Desde el año 2017 ya comienza a plantearse de una forma jurídica hasta su consecución final en el año 2020, aunque, como les digo, sigue habiendo aún temas y flecos sin terminar de rematarse para conseguir una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. El proceso de integración que hemos visto en esta pirámide se va también conformando a través de las adhesiones de nuevos países miembros y incluyendo nuevos acuerdos de integración en otros aspectos, como por ejemplo el acuerdo Schengen en el año 1985 que regula la movilidad entre los ciudadanos. En el año 1957, como hemos dicho, se firman los tratados de Roma. En 1968, el área de libre cambio se convierte en una unión aduanera. En el año 1973 se produce la primera ampliación de la Unión Europea. En el 81, la segunda ampliación. En el año 1986, la tercera ampliación, que coincide con el Acta Única Europea, con la integración de España y Portugal. En el año 1992 se refuerzan los tratados con el Tratado de Maastricht. En el 95 se produce la cuarta ampliación. En el 97 la firma del Tratado de Ámsterdam. En el 99 se pone en marcha la Unión Económica y Monetaria. En el 2001 se firma el Tratado de Niza. En el 2004 se produce la quinta ampliación, la más numerosa hasta el momento actual. En el año 2007 se culmina esa ampliación que había comenzado en el año 2004 con la adhesión de Rumanía y de Bulgaria y se firma también el Tratado de Lisboa. En el año 2013 se produce la séptima y última ampliación con la incorporación de Croacia a la membresía de la Unión Europea y en el año 2020 se ratifica la salida del Reino Unido con el proceso que ya se había iniciado y denominado comúnmente como Brexit. Bien, en esta transparencia a la que vuelvo, no solo por su belleza plástica, sino por su representatividad de lo que son las instituciones de la Unión Europea, cómo se ha ido reforzando el proceso de integración a través de la construcción institucional de la Unión Europea. Aquí vemos de forma gráfica, muy visual, el Coliseo de Roma en referencia a los tratados de Roma que fueron el origen del proceso de construcción europea. Y aquí se marcan los caminos que llevan siempre a Roma o que salen siempre de Roma, haciendo un guiño a ese dicho popular de todos los caminos llevan a Roma.
y conectan estos caminos con las principales sedes europeas en las que se encuentran las instituciones de la Unión Europea. Así pues, en Bruselas, representada por este precioso dibujo de la Grand Place, vemos los organismos que tienen su sede precisamente en este país belga. Encontramos aquí el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Además, los órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Otra de las sedes es Estrasburgo, en Francia, donde tiene su sede el Defensor del Pueblo y también comparte esta sede con el Parlamento Europeo. En Luxemburgo encontramos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas, y en Frankfurt encontramos al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Central Europeo. Todas estas instituciones son las que conforman la Unión Europea y las que les dan la solvencia que actualmente tiene este área de integración económica como la más relevante a nivel internacional y en la que fijan sus ojos muchas de las otras áreas de integración económica a nivel mundial, aunque, como ya decía al principio, la siguen muy de lejos porque ninguna área a nivel internacional tiene estas instituciones tan sólidas que tiene la Unión Europea y que la hacen poder seguir avanzando en su proceso de integración. En este punto nos preguntamos a nivel teórico si podemos considerar que la Unión Europea es un área monetaria óptima. Es una teoría que han trabajado muchos autores y que nos lleva a ver por qué un grupo de países con economías estrechamente vinculadas por el comercio de bienes y servicios y por la movilidad de factores han adoptado una moneda común. Un área de tipo de cambio fijo, dice la teoría, que servirá mejor a los intereses económicos de cada país miembro si el grado de comercio de productos y factores entre las economías participantes es elevado. Esta teoría del área monetaria óptima mide si es una buena idea llevar a cabo un proceso de integración económica, y para ello lo que establece la teoría es que debe haber una similitud de la estructura económica de cada uno de los países que se intentan o que tienen intención de integrarse, para de esa forma reducir las perturbaciones que pueda suponer el área monetaria única. Pero son muchos los problemas que se han encontrado a lo largo del proceso de construcción europea, problemas sobre todo de diferencias lingüísticas y culturales, que son las principales barreras a la movilidad de los trabajadores. Por lo tanto, no todos los países tienen una estructura económica similar y, por tanto, esas perturbaciones que dice la teoría que se minimizarán en caso de tener una similitud de estructura no se han producido en la Unión Europea, y la teoría nos lleva a determinar que la Unión Europea no es un área monetaria óptima. En el caso de que lo hubiera sido, se hubiese avanzado de una forma más sencilla hacia un federalismo fiscal y hacia una unificación de las políticas sobre bancos y estabilidad de los mercados financieros. La integración monetaria europea ha ayudado a avanzar en los objetivos políticos de sus fundadores, pero según se establece en esta teoría, no se ha podido alcanzar ese paso en el crecimiento hacia una unión total. Esta teoría de las zonas monetarias óptimas
La lanzaron en el año 1961 Mundell y la continuaron McKinnon y Kenen en los años 63 y 69. Redundaría en un mejor aprovechamiento del proceso de integración si esas estructuras hubieran sido similares, si hubiera habido flexibilidad de salarios y movilidad del factor trabajo entre todos los países miembros. Pero como digo, ese proceso no se ha producido y ha complicado mucho la integración. De hecho, esa complicación se ha visto a lo largo de los años en todas las crisis que ha ido afrontando el proceso de construcción europeo. La crisis de 2007, iniciada en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas subprime y posteriormente la crisis de deuda soberana que azotó de una forma muy fuerte al proceso de construcción europeo y más recientemente con el estallido de la crisis sanitaria como consecuencia de la COVID-19 y también como consecuencia de la crisis energética producida tras el conflicto entre Ucrania y Rusia y toda la problemática que ha generado en los países de la Unión Europea hasta llegar a la crisis económica en la que nos encontramos en estos momentos. Aquí vemos, para redundar en esta explicación de si es la Unión Europea un área monetaria óptima, la tasa de desempleo tan dispar que tienen los países de la Unión Europea a lo largo de los años. Esto ha hecho que se dificulte el poder alcanzar ese área monetaria óptima, como dice la teoría y como explicaba anteriormente. Si existe flexibilidad de salarios y los trabajadores de un país están dispuestos a aceptar una reducción de los salarios y, por otra parte, los ciudadanos del país 2 están en condiciones de incrementarlos, se puede llegar a un nuevo equilibrio, pero eso no es lo que en realidad sucede en la Unión Europea, como se ha visto a lo largo de todos estos más de 50 años de construcción europea. En la actualidad sigue habiendo ampliaciones en curso, lo cual también hace que las instituciones europeas sigan avanzando para facilitar la adhesión de nuevos países y tenemos en la actualidad dos conjuntos de países, los que se denominan candidatos a la adhesión, cuya adhesión está más próxima, que son Albania, República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. Y por otra parte están los candidatos potenciales, que desde el año 2016 son Bosnia y Herzegovina y también Kosovo. Estos candidatos potenciales todavía tienen un recorrido mayor para poder formar parte de la membresía europea y el resto, Albania, República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía, ya han avanzado más en la adquisición de todo la reglamentación comunitaria, el tránsito de economías hacia economías capitalistas, mejoras en la democracia y en los derechos humanos de sus ciudadanos, que son requisitos indispensables para poder formar parte de los miembros de la Unión Europea. Otro de los requisitos que también se exige a partir de ahora es que los países que vayan adhiriéndose a la Unión Europea deben adoptar desde el primer momento la moneda común, el euro, situación que no fue exigible de la misma forma en las últimas ampliaciones y de hecho en la última ampliación, que fue la de Croacia, como veíamos anteriormente, en el año 2013, se le concedió
un periodo transitorio hasta poder adoptar el euro, que finalmente lo adoptó hace algunos meses, pero esa situación ya no se va a volver a favorecer, a facilitar a los nuevos países miembros, sino que desde un primer momento ya se les va a exigir poder adoptar la moneda única. Por lo tanto, es aún más complicado llevar a cabo estas negociaciones preparatorias para la adhesión de nuevos países miembros, como se ve, por ejemplo, en el caso de Macedonia del Norte desde el año 2005 e incluso desde Albania, que se considera país candidato a la adhesión desde 2014, pero sus negociaciones comenzaron mucho antes. Otras cuestiones muy relevantes en el proceso de integración europeo es la denominada política europea de vecindad, que es aquella que rige las relaciones de la Unión Europea con 16 de sus socios meridionales y orientales más próximos. Como elemento clave de la política exterior de la Unión Europea, la política europea de vecindad se centra en la estabilización de la región en términos políticos, económicos y de seguridad. Los 16 socios con los que la Unión Europea establece esta política europea de vecindad están dibujados en este mapa en color verde y son Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, Siria, territorios palestinos, Túnez y Ucrania. Todos ellos, como ven, vecinos de los países que conforman los 27 países que conforman en la actualidad la Unión Europea. En este sentido, y profundizando en los ACR, la Unión Europea tiene muchos, como veíamos en el gráfico anterior, muchos acuerdos comerciales regionales. En vigor está el CETA, el acuerdo bilateral con Corea, con Japón, con Singapur desde el año 2019. Y también hay algunos pendientes de firma o en negociaciones, como son el de Vietnam, México, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, Mercosur, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Por tanto, todo este aparato complejo que suponen los acuerdos comerciales regionales están en continua evolución y, por lo tanto, hacen que el sistema multilateral de comercio, en este momento la Organización Mundial de Comercio, vigile la realización de esos acuerdos comerciales regionales para que no dañen o perjudiquen, como veíamos antes, el objetivo final del sistema multilateral del comercio, que es liberalizar el comercio a nivel mundial e ir reduciendo paulatinamente los aranceles entre los países que conforman esos 189 países miembros de la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea va más allá de sus fronteras, además de estos acuerdos comerciales regionales, además de la política de vecindad, conjuntamente las instituciones de la Unión Europea y los países miembros son los mayores donantes mundiales de ayuda al desarrollo y ayuda a la cooperación, fundamentalmente con los países que han sido colonias de algún país miembro en el pasado. Pues todos los países africanos, países americanos también, con los que se establecen esas ayudas para estrechar lazos y favorecer el desarrollo económico de las naciones más pobres. Hay algunos ejemplos muy interesantes de acuerdos y de proyectos lanzados para la cooperación, como son el acuerdo del Everything But Arms, que se lanzó en el año 2001 por parte de la Comisión para colaborar con los países en desarrollo
y fomentar el comercio bilateral en todos aquellos productos que no fuesen armas. De esta forma, lo que se intenta es impulsar, como digo, el desarrollo en relación también en la actualidad con los objetivos de desarrollo sostenible y con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio. Iniciativas que, como saben, fueron lanzadas por las Naciones Unidas e impulsadas por toda la comunidad internacional. Además de todos estos avances que hemos visto a lo largo de estas diapositivas, hay próximas metas de la integración económica de la Unión Europea. Hay muchos frentes abiertos y aquí les señalo algunos de ellos. Uno de los más relevantes sería la recuperación de la crisis sanitaria y la actual crisis económica, completar el proceso de Unión Económica y Monetaria, llevando el euro a todos los países miembros, no excediendo las fronteras de la eurozona, fortaleciendo las instituciones europeas día a día, ya que el proceso de construcción europea lleva consigo crisis en estas instituciones europeas que es necesario ir reforzando para poder seguir avanzando en la integración. También llevar a cabo la coordinación de las políticas fiscales, avanzar en la unión bancaria, que ya tiene establecidos perfectamente sus dos primeros pilares. Es necesario seguir avanzando en el tercer pilar de la unión bancaria, seguir avanzando en las políticas de protección social para toda la población y la comunidad internacional, el mantenimiento de los acuerdos bilaterales ante la crisis que les refería anteriormente de la Organización Mundial del Comercio, avanzar en proyectos de economía digital y no perder de vista los retos que suponen el cambio climático y la lucha contra esta situación que lleva a reforzar la política medioambiental, que como saben es una política transversal en todas las políticas de la Unión Europea. Llegamos al final de esta presentación con unas conclusiones que quiero remarcar en torno a los siguientes puntos. Es claro la tendencia hacia la regionalización que está sufriendo el comercio internacional, sobre todo a partir de la puesta en marcha de los organismos de Bretton Woods y de la Organización Mundial del Comercio, anteriormente el GATT. Es cierto que predominan las áreas de libre cambio sobre formas de integración más avanzada, como hemos visto, siendo el paradigma del proceso de integración la Unión Europea. Se ve que esta proliferación de acuerdos comerciales regionales contribuyen a la expansión del comercio internacional, comercio que durante los periodos de crisis, sobre todo en la crisis del 2007-2008 y sucesivos años, fue mucho más importante para el Producto Interior Bruto que para el comercio internacional, que siguió creciendo a pesar de hacerlo en unas tasas mucho menores. El proceso de integración, como decía, de la Unión Europea es un ejemplo a seguir por el resto de procesos de integración a nivel internacional y que se sigue avanzando en la integración de la Unión Europea como un proceso dinámico, avanzando en aquellas metas que se ven como más urgentes y que ahora pasan por esta unión bancaria para seguir creciendo en la armonización de todas las políticas en el seno de la Unión Europea. Bien, esta es una breve reseña bibliográfica de algunos de los documentos que he utilizado para elaborar esta presentación, sobre todo fuentes oficiales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
la página institucional de la Unión Europea y la del Banco de España. Nada más, muchas gracias por la atención que me han prestado durante esta charla, que como saben se enmarca dentro del módulo Jean Monnet de la Unión Europea a través del programa Erasmus Plus Program. Les recuerdo que estoy a su disposición para cualquier duda, comentario, consulta que me quieran realizar en mi correo electrónico, que es ecasado@cee.uned.es. Se los muestro aquí en la diapositiva inicial y quedo a su disposición para cualquier duda que quieran plantear. Gracias de nuevo por su atención, espero que les haya sido útil esta sesión y reitero mi disposición para cualquier duda o consulta.